Lo siguiente en la agenda es hablar acerca del modelo RUC. Sigue siendo contenido sumamente similar, pero necesito que de esta parte se recuerden bien porque su ejercicio va a ser en base a este modelo. Comenzamos entonces. El modelo RUC o proceso unificado racional no es un sistema con pasos estáticos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada proyecto. A pesar de que generalmente o de manera tradicional lo vemos como un sistema formal, lo es porque está bien documentado, porque hay que hacer la documentación de todo, pero él permite esa flexibilidad que se necesita cuando estamos desarrollando proyectos de software. Aquí tenemos las 4 fases de ese modelo, los cuales se pueden realizar varias iteraciones en números variables según el proyecto, haciendo en cada una un mayor o menor énfasis de las distintas actividades de las que hablamos al principio, es decir, comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Vamos a ver eso a través de una gráfica. Aquí tenemos una gráfica que representa el funcionamiento del modelo RUC. Tenemos en primer lugar las 4 fases: color azul la de inicio, color uva la de elaboración, color naranja la de construcción, color verde la de transición. Esas son sus 4 etapas. Fíjense que tenemos nuestras 5 actividades, no coloqué los nombres, pero con los dibujos ya deberían conocerlas: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. La cantidad de iteraciones, que son los números que están abajo, es variable. Yo puedo, por ejemplo, dependiendo del problema, hacer una sola iteración de inicio para obtener toda la información de mis requerimientos iniciales. Si el problema es más compleja, la situación se me complica porque el cliente o usuario no saben explicar lo que se requiere. Puede que sea necesario realizar varias iteraciones de este tipo, de esta fase. Vean que en este caso, según el gráfico, lo que predomina en esa primera fase del modelo RUC es la comunicación, teniendo presentes elementos de las otras 3, y el que está en menor grado es el de implementación, el de despliegue. Cuando paso a mi segunda fase, es decir, después que ya he obtenido los requerimientos, vean que está reduciéndose un poco cada vez la comunicación, hasta que al final del último proceso ya cerramos temporalmente la comunicación y nos dedicamos a otro proyecto. Igualmente con cada una de las fases. El punto más alto de la fase de planeación se encuentra en la sección de elaboración. El punto más alto de la sección de modelado se encuentra en la segunda mitad de la fase de elaboración y en los primeros componentes de la fase de construcción. El valor más alto de la fase de construcción, es decir, de codificación, se encuentra en la misma fase de construcción, que es donde realmente estamos desarrollando el código. Inclusive se necesita codificación durante la fase de transición para hacer las mejoras y actualizaciones que requiera el sistema. Y cuando estamos en la parte de inicio, al mismo tiempo que estamos comunicándonos con el individuo para obtener los requerimientos, estamos pensando en términos de cómo vamos a codificar ese sistema. Por lo tanto, participa la codificación, la construcción desde el principio del proceso. Luego de esto, la parte de despliegue, igualmente desde el principio mismo del proceso estamos pensando cómo vamos a hacer para que ese sistema funcione. Eso es el despliegue. La parte donde se hace más fuerte esta actividad es en la etapa de transición, cuando realmente llevamos el sistema a su entorno de trabajo. Entonces, como pueden ver, en todas las fases
del modelo RUC está presente las actividades básicas de el proceso de desarrollo de software. No hay una cantidad establecida de iteraciones. Va a depender de las habilidades del grupo de desarrollo y de las características propias del problema. Podemos tener muchas iteraciones al inicio y luego pocas en elaboración. Después podemos seguir teniendo pocas en construcción y tener muchas en transición porque necesitamos más comunicación con el cliente. Y esas son las dos etapas donde la comunicación es más primordial. Claro está que después de la primera fase de inicio, mayormente lo que hace el cliente es validar y complementar la información recibida, ya que se ha generado un contrato de requerimientos, un contrato de documento de requerimientos donde vamos a tener la información de qué es lo que vamos a hacer puntualmente. Entonces, si hay alguna variación, se conversa con el cliente para dicho objetivo. Entonces, aquí ya se les dijo, podemos apreciar que la intensidad del trabajo realizado en cada una de las actividades va a depender de la fase del proceso o modelo en el que nos encontremos. Este es un diagrama para lo que es el modelo RUC, pero para otros modelos como por ejemplo el modelo lineal, prácticamente la parte por ejemplo de comunicación, todas las actividades cambian de forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la fase van a ser menos las interacciones, van a ver, o sea, se va a cambiar el proceso de acuerdo al modelo que hayamos escogido. Por otro lado, vamos a hablar rápidamente de cada una de estas 4 etapas del modelo RUC. En primer lugar, tenemos la fase de inicio, donde se hacen actividades de planeación y comunicación fundamentalmente. Tiene como propósito definir el alcance del proyecto, identificar los requerimientos y riesgos asociados, proponer una visión general de la arquitectura del software y producir el plan de trabajo. Esta fase hace muy especial énfasis en la obtención y análisis de requerimientos, es decir, en los elementos de comunicación y planeación. La segunda etapa o fase del modelo RUC es la de elaboración. Equivale a la fase de modelado con componentes de planeación. Aquí se seleccionan y desarrollan los casos de uso y otros diagramas que permitan definir la arquitectura del sistema, diseñando la solución preliminar del problema. Esta fase se enfoca en lo que es planeación del trabajo y modelado del sistema. La tercera etapa del modelo RUC es la de construcción. Vean que es la única etapa que siempre mantiene su nombre. Se va a llamar construcción en cualquiera de los modelos en los que estemos trabajando. Esta etapa se enfoca en la codificación del software y la creación de prototipos y la realización de pruebas de caja blanca. Esto es lo principal en la etapa de construcción del modelo RUC. Tenemos por último del modelo RUC lo que es la etapa de transición, es la etapa de despliegue e implementación del sistema. Aquí lo que se pretende es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustando los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitando también a los usuarios y proveyendo el soporte técnico necesario. No podemos olvidarnos de verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas del proyecto.
y que están establecidas en el documento de requerimiento. Se basa en la implementación, es decir, en la instalación y configuración del sistema, y en pruebas de caja negra, es decir, pruebas desde el punto de vista del usuario. Aquí tenemos entonces nuestras fases del modelo RUC. Dígame cuáles son las 4 fases de las que acabamos de hablar. Vamos a ver si están todavía despiertos. Y este grupito se quedó chico. Inicio, elaboración, construcción y transición. Muy bien, esas son las 4 etapas básicas del modelo RUC. Entonces continuamos. Como pueden ver, todos estos elementos de los que estamos hablando están relacionados unos con otros.